Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amaré. Mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, en donde quiera que estén, en cada uno de sus hogares. Como dice el hashtag que está al inicio de esta presentación, quédate en casa. Pero damos gracias a Dios porque en medio de este distanciamiento social nos da la oportunidad de tener la disposición de buscar su consejo y su aliento a través de lo que nos enseña la Biblia. Y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia manifestada en nuestras vidas, a través de cada circunstancia. Te pedimos que nos des de tu gracia para estar cerca de ti y ser instrumentos tuyos en todo lugar en que estemos. También te pedimos por nuestro país, nuestra gente, nuestra economía, por los servidores públicos, por las autoridades, que inspires, que guíes y que guardes a todos aquellos que te buscan. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos escuchado y tal vez también hemos dicho nosotros que la amenaza de la pandemia ha llevado a la sociedad a situaciones que nunca habíamos visto, que tal vez no habíamos imaginado, que nunca habríamos pensado que podría pasar: cierre de fronteras, paralización de transportes de pasajeros, confinamiento, aislamiento de las personas, y todo esto no solo en cierta región o en un país, sino en todo el mundo. Eso nos puede hacer pensar en primer lugar que a pesar de los avances científicos, tecnológicos, del conocimiento que hay al día de hoy y de la riqueza inclusive que tienen algunos países, el hombre no es quien tiene el control ni la capacidad de resolver los problemas que surgen. Aunque ya es sabido que hay realidades que como humanidad no se han superado, como el hambre en muchas regiones en nuestro país, el deterioro de recursos naturales a causa del cambio climático, etcétera. Esta situación en la que estamos nos muestra que puede haber amenazas que hacen tambalear inclusive a los países más desarrollados. Yo lo veo así, una enseñanza de humildad. En segundo lugar, también podemos reflexionar que hay verdades en la Biblia que parecen aún lejanas, pero que de la noche a la mañana pueden ser cumplidas. El Señor está cerca. Debemos estar preparados, debemos velar. Debemos atender a esas advertencias que decía el Señor en el momento que no pensáis. Entonces, es un llamado hoy, hermanos. Y les quiero invitar a que reflexionemos en el libro de Génesis. Se nos cuenta la historia del patriarca José.
Y la enseñanza que les invito a pensar hoy es que las circunstancias no definen la confianza ni la conducta de quien teme a Dios. Así que empecemos. En el primer punto dice que Jehová estaba con José. Se nos relata en el capítulo 37 de Génesis que José fue echado en un pozo o en una cisterna por sus hermanos y luego fue vendido como esclavo. Luego en el capítulo 39 dice que fue puesto en la casa de un capitán de la guardia egipcio. Y la circunstancia en que estaba José era de esclavitud. Sin embargo, dice el capítulo 39, versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Es decir, que la esclavitud era una situación externa, pero en su interior José era prosperado por buscar al Señor. Podemos encontrar en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 24 y 25. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. El Señor es bueno para los que esperan en él y le buscan. El pasaje de Génesis nos indica que Jehová estaba con José, pero no sabemos de qué manera José buscaba al Señor o cómo había sido su encuentro con él. Sin embargo, sí podemos inferir que estaba con él porque él le buscaba y esperaba en él. En medio de toda circunstancia, hermanos, busquemos al Señor, esperemos en él y él se manifestará. Pensemos que José era un joven atravesando por todo esto. Así que jóvenes, ninguno tenga en poco su juventud, ustedes pueden ser ejemplo de entrega y demostrar la presencia de Dios en sus vidas. En segundo lugar, vemos que José era un hombre de integridad. Nos relata el capítulo 39 de Génesis que José fue sometido a la incitación al pecado por la esposa infiel de Potifar. En medio de esa presión, José expresó, podemos ver en el capítulo 39, versículo 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y mantuvo su integridad. Lejos de sus conocidos, fuera de la vista de su jefe, con gran presión de tentación, aún ahí José actuó con integridad. Y el mismo capítulo 3 de Lamentaciones que leíamos, dice ahora en los versículos 39 y 40, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. En tercer lugar, vimos que José fue encarcelado injustamente. Encima de haber mantenido su conducta, José fue acusado y encarcelado injustamente. Sin embargo, vuelve a decirse de él en el 39, versículo 23, porque Jehová estaba con José. Aún en cualquier circunstancia, el Señor estaba con él. El capítulo 40, dice otra enseñanza con relación a José. Los que estaban encarcelados con él acudieron a él para pedirle consejos sobre los sueños que habían tenido. Dice el versículo 8 del capítulo 40. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Es decir, que José era un referente para sus compañeros en cuanto a qué pensar y qué esperar, y Dios lo usaba como una luz para los que están a su alrededor. En conclusión, hermanos, en medio de las circunstancias, somos llamados a seguir el ejemplo de José. José, quien, en primer lugar, en medio de los problemas y aún de las circunstancias en su contra, buscaba al Señor, y Jehová estaba con él, y lo prosperaba, aún en medio de las circunstancias negativas. En segundo lugar, en medio de la tentación fue íntegro ante el Señor. Y en tercer lugar, aún estando él afectado por las circunstancias de cárcel, igual que sus compañeros, era una influencia que hablaba de parte del Señor a ellos. Todos estamos siendo afectados por esta situación, pero podemos ser una luz para los que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos dé su favor y su gracia cada día, hermanos. Sigamos buscándole en oración. Que Dios les bendiga.